Bueno, pues hoy le traigo una nueva serie, vamos a iniciar una nueva serie, mis hermanos, nueva serie que le titulé Restaurando nuestras vidas, se llama esta serie. El tema número 1 que le traigo, le titulé Sanidad en medio del sufrimiento. El texto base que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, es el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Y vamos al texto base a tomarlo como referencia, Marcos 5, versículo 34. Entonces, ¿cómo se llama este tema? Sanidad en medio del sufrimiento. ¿Tiene Marcos 5:34? ¿Lo tiene con usted? Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Como esta serie, mis hermanos, que estamos iniciando se llama Restaurando nuestras vidas, pues siempre debe de surgir una pregunta de qué es la restauración, ¿no? Y la restauración se puede definir, mis hermanos, como el acto de devolver algo a su estado anterior. Eso es lo que lo define el diccionario. Es hacer algo nuevo otra vez. La restauración también puede hacer que las cosas sean mejores que su estado actual. La Biblia, mis hermanos, dice mucho sobre esto, sobre la restauración. Y el poder restaurador de nuestro Padre Celestial es una de las mayores promesas de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Restaurar, mis hermanos, es devolver un alma, es devolver una persona, un entorno o una comunidad a su plan original de paz y plenitud con Dios y Creador. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren volver a ese entorno, verdad? Ese entorno o esa comunidad, a ese plan original que Dios tenía para nosotros. Dios, mis hermanos, nos ama y quiere que tengamos una relación con Él. Pero la entrada del pecado al mundo o en este mundo nos ha separado de Él. ¿Sí? Sin embargo, mis hermanos, Dios bondadosamente proporciona una manera que nuestra relación con Él sea restaurada a través de ¿qué? De su Hijo Jesucristo. Amén. La plenitud, mis hermanos, duradera y la sanidad que este mundo anhela solo viene a través de Jesucristo. ¿Sí o no? Solo a través de Jesucristo. Y primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 24, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Qué maravilloso, ¿no? En la cruz, mis hermanos, Jesús no solo murió para llevarnos al cielo, sino también para traernos el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Trayéndonos el cielo, sanando nuestros corazones quebrantados. ¿Cuántos necesitan ser sanados y restaurados? Cristo, mis hermanos, ofrece verdadera sanidad, incluso de nuestras heridas más profundas, ¿sí? Debido a que Dios es perfecto en amor y poder, mis hermanos, Él no rescata ni restaura parcialmente a su pueblo redimido. ¿Cuántos saben eso? Él no hace un trabajo parcial. Él completa su obra, porque dice Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que el Señor nos va perfeccionando poco a poco, ¿sí o no? A la medida que vayamos obedeciendo, a la medida que vayamos caminando en fe, el Señor va restaurando nuestras vidas, ¿sí o no? Esto no es de horno de microondas, mis hermanos, no es del fast food, no es que quiero ya las cosas rápidas, no, es una restauración que va haciendo, ¿cómo dice? En proceso, ¿verdad? Es un proceso. Entonces, Él nos restaura. Entonces, mis hermanos, Dios nos restaura, mis hermanos, ¿sí? Él nos restaura completamente de adentro hacia afuera, ¿sí? Él toma los aspectos espirituales y emocionales de nuestro dolor y hace una revisión completa
para restaurar incluso, mis hermanos, las piezas que pensábamos que eran irredimibles. ¿Sí? Miren, no es casualidad que Jesucristo, su oficio haya sido la de carpintero. Él sabe cómo restaurar. Amén. Palabras como paz, gozo y amor capturan el corazón de Dios para restaurar nuestro bienestar espiritual y emocional. Y cuando las almas cansadas realmente encuentran ese tipo de amor, no como el mundo lo ofrece, ¿verdad? El amor verdadero que Dios ofrece, el gozo que Dios da, la paz que solamente Dios da, que se ofrece en el Evangelio, ¿verdad?, de su Hijo Jesucristo, comienza entonces, mis hermanos, la transformación interior a medida que Dios restaura, como le decía, gradualmente. A ver, digan todos, gradualmente. Dios va restaurando gradualmente a la persona en su totalidad y no solo en partes, gradualmente. O usted cuando lleva su carro al taller, por ejemplo, usted lo deja con el mecánico y le dice, vengo por él en media hora. No, ¿verdad? Y más si ya le falló el motor, ¿qué le va a decir? No, ¿sabe qué? Déjamelo aquí unas semanas. Pero usted lo quiere ya. Entonces él lo tiene que ir reparando, ¿verdad? Él lo tiene que ir restaurando gradualmente. Ahora imagínese un choque. Usted cuando choque su vehículo, que ojalá no le pase, se tarda mucho. Y más si las aseguradoras no contestan, ¿verdad? Que no se ponen de acuerdo y le dan vueltas al asunto. ¿Cuánto no se tarda? Y se queda sin coche, ¿cuánto tiempo ahí? Y llega la desesperación y dice, no, ya mejor ahí se los dejo y me compro otro. Sí, pues va a tener mucho dinero, ¿no? No, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Como no tiene dinero para comprarse otro, tiene que esperar a que su vehículo sea restaurado gradualmente. ¿Sí o no? Así es. Entonces la restauración, inclusive, mis hermanos, la restauración de nuestras vidas, ya volviendo a nosotros, la restauración de nuestras vidas es contagiosa. ¿Sí o no? Porque cuando tú has sido amado, cuando has sido rescatado, cuando has sido sanado, restaurado y has sido satisfecho en lo más profundo de tu alma, entonces esto, mi hermano, mi hermana, te obliga a invitar a otros a participar de esto, de esta restauración. ¿Sí o no? ¿Sí? Y quieres invitar a todos a experimentar a ese Jesús. ¿Sí o no? El buen pastor que restaura tu alma en el sentido más pleno y profundo y dulce de la palabra, ¿verdad? ¿Recuerda usted, por ejemplo, a la mujer samaritana que Jesús confrontó con su pecado, pero que fue solamente con el propósito de sanarla? No de avergonzarla, no de hacerla sentir mal, sino de sanarla. Tuvo que confrontarla con su pecado. ¿Lo recuerda? Miren, veamos lo que sucedió en Juan 4, por favor, dejando un apartado ahí en Marcos. Pero vea lo que sucedió ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 28. Jesús, cansado del camino, llega, se sienta en el pozo para encontrarse con esta mujer. Esta mujer, que era más o menos como al mediodía, se acerca al pozo, saca agua, Jesús le pide de beber y la señora le dice, bueno, ¿no te das cuenta que yo soy samaritano y tú eres un judío? ¿Por qué me pides de beber? ¿Verdad? Y le dice Jesús, el agua que yo te daré jamás te volverá a dar sed. Ay, pues dame de esa agua para ya no venir a este pozo, ¿verdad? Y que nadie me juzgue ni me vea de cómo estoy, ¿verdad? Mi situación. Jesús lo que quería era restaurar a esta mujer. Que ya me estoy adelantando a otro tema, pero ese es otro tema. Jesús quería restaurar a esta mujer. Entonces, Jesús trató con su corazón un asunto que ella estaba pasando, que estaba viviendo en pecado. Una situación que quería llenar un vacío que había en su corazón. Pero que nada ni nadie podía llenar ese vacío. Solamente Dios. Y dice la palabra que ella había tenido 5 maridos y con el que estaba no era su marido. Imagínense. Ella buscaba en los hombres poder ser satisfecha, ¿verdad? En su necesidad, poder cubrir su necesidad que ella tenía. Y sabe una cosa, mis hermanos, el único que puede cubrir nuestra necesidad es Jesús. ¿Sí? Entonces dice el versículo 28, entonces la mujer, una vez que Jesús le dijo cómo estaba su vida, dice que dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, fíjense el gozo que esta mujer tenía por haberse encontrado con Jesús,
¿verdad? Y les dijo a todos: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Todo, y todo es todo, ¿verdad? ¿No será este el Cristo?, le dice esta mujer. Versículo 30 dice: entonces salieron de la ciudad, ¿quiénes? Pues a los que les había compartido, ¿verdad? Y vinieron ¿a quién? A Jesús. ¿Se fija? La forma, mis hermanos, en el que Él ha satisfecho nuestro corazón nos obliga a invitar a otros, mis hermanos, a alabar y a exaltar al Señor. ¿Sí o no? Al consultar lo que dice la Biblia sobre la restauración, debemos abrir nuestros corazones para recibir esa promesa, mis hermanos, a un nivel más profundo que nunca. Tenemos que abrir nuestro corazón. No debemos de endurecerlo. Mi oración, mis hermanos, es que al estudiar las Escrituras veamos a Dios restaurar lo que se había perdido en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Cuántos quieren eso? Hoy, mis hermanos, vamos a ver una historia que está aquí en la Biblia. Es la historia de una mujer que tocó el manto de Jesús. Mire, vaya a Marcos 5:21. Una mujer necesitada, ¿sí? Marcos 5:21. ¿No tiene? Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, es decir, un fariseo, ¿verdad?, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Imagínense, ¿no? Siempre donde está Jesús, siempre están las multitudes. O donde iba Jesús, ahí estaban las multitudes, buscando a Jesús. Muchos con la buena intención, otros no con tan buena intención, nada más buscaban lo suyo. Pero siempre había multitudes donde iba Jesús, ¿sí? Pero vea el versículo 25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuál era la enfermedad que tenía esta mujer? Flujo de sangre, ¿verdad? Flujo de sangre. ¿Y qué es un flujo de sangre? Es una especie de hemorragia, ¿verdad? Con base en los signos, mis hermanos, y síntomas asociados con la condición de esta mujer. Esta enfermedad, dicen los que saben, era la enfermedad menorragia. Así se conoce, menorragia. Una condición caracterizada por un sangrado menstrual prolongado, y es la condición clínica probable que esta mujer padecía. La menorragia, así se le conoce, es una causa común de anemia en mujeres premenopáusicas, ¿sí? Es posible que se requiera en algunos casos cirugía. Hoy en día pues la tecnología está más avanzada y se puede dar ¿cómo se dice? Más exacto, ¿no? Un diagnóstico más acertado. Pero en aquel entonces no había la tecnología que hay hoy, mis hermanos. Había médicos, pero los conocimientos eran limitados, ¿sí? Entonces, a veces, mis hermanos, en esta enfermedad, el sangrado es tan grave que interrumpe las rutinas diarias normales como el trabajo, la escuela y la vida social. Y mire, hermano, esto es algo natural, ¿verdad? Y estamos entre gente adulta, a veces es como, se puede ver como un tabú, pero yo he sabido, mis hermanos, de mujeres que cuando les viene su regla, se sienten mal, se sienten con ganas de no hacer nada, se sienten pues cansadas, ¿verdad? Y necesitan descansar y les da sueño. ¿Sí o no, mujeres? ¿Me equivoco? No me equivoco, ¿verdad? Entonces, ay, gracias. No, pero es verdad. O sea, ¿por qué? Porque es algo natural que está en ellas. Pero ahora imagínese diario, todos los días y todo el día. Imagínese esto. Esta mujer está padeciendo esta enfermedad, ¿sí?
Ahora, si nada más con unos cuantos días la mujer se está hasta de malas, ¿verdad? Ahora imagínese esta pobre mujer, enferma, ¿verdad? Entonces las consecuencias físicas incluían fatiga o incluyen fatiga, anemia causada por la deficiencia de hierro, inmunidad reducida y dolor intenso. ¿Sí o no? También puede tener un impacto psicológico como depresión, mal humor, ansiedad y falta de confianza. ¿Sí? Esta mujer, mis hermanos, estaba en una condición desesperante. Su condición la hacía ceremonialmente y socialmente impura. Y esta era una carga significativa, mis hermanos, con la cual esta mujer vivió durante 12 años. Usted imagínese eso, ¿eh? En aquella época, en aquel lugar, esto para esta mujer, su condición era ceremonialmente y socialmente impura. ¿Sabe lo que significa esto, mi hermano? ¿Sabe lo que significa esto? De acuerdo con las ideas judías de aquellos tiempos, si esta mujer tocaba a alguien, ¿sí?, ella haría de esta persona, de él o de ella, los haría que también fueran impuros, nada más al tocarlos. Imagínense, ¿sí? Y esta impureza no le permitiría, ¿verdad? No le permitiría que formaran parte de cualquier aspecto de la adoración en Israel. Mire, dejen un apartado ahí en Marcos y acompáñenme al Levítico, por favor. Levítico 15. Levítico 15, versículo 19, para que veamos esto que le estoy diciendo, que sí era tomado muy en cuenta esa situación. Levítico 15, verso 19. ¿Lo tiene? Dice Levítico 15, verso 19. Cuando la mujer tuviere, ¿qué? Flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿Sabe a lo que se está refiriendo aquí, verdad? Se está refiriendo a la menstruación de la mujer. Será apartada 7 días, porque 7 días es lo que dura la menstruación. ¿Cierto o no? Después de esos 7 días dice que se va a volver a reintegrar. Fíjense cómo era la ley, ¿no? Entonces dice, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que, versículo 20, todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Versículo 22 dice, también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Versículo 27. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Versículo 28 dice, y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Por la misma ley, mis hermanos, de su pueblo, esta mujer estaba separada de su marido. Fíjese, 12 años, mis hermanos. No podía estar en ningún lugar, porque todo lo que tocara, todo donde estuviera, todo el que estuviera con ella sería inmundo. Así era en esa época. Y Jesucristo vino a acabar con eso, mis hermanos. A reivindicar, a restaurar, a traer limpieza, sanidad a ese tipo de pensamientos.
Y no porque la ley fuera mala, ahorita lo vamos a ver. Pero imagínense, la misma ley hacía que esta mujer estuviera separada, divorciada de su marido y no podía vivir en su casa. Estaba excluida de toda la sociedad. Imagínense, 12 años sin poder tocar ni que nadie la tocara. Era como si fuera la peste, ay, ay, como el COVID, ¿se acuerdan? Que todo el mundo nomás estornudaban y ¡ay! Me acuerdo que una vez fui al súper, ya había pasado el COVID, y estornudé y todos los que estaban a mi alrededor salieron corriendo. Dije, ay, no les voy a pegar la enfermedad, ¿verdad? Y todavía hay gente que escucha estornudar y ay, ay. Eso es escandaloso, hermano. ¿Que no confía en el Señor o qué? Cuídese, eso sí, pero no sea exagerado. Entonces era como en esa época, ¿no? Esa época era como cuando nos tocó el COVID. Es más, a mí me tocó ver en el súper que unos iban vestidos que parecían astronautas. ¿No les tocó ver a esos? Y yo decía, caray, qué exagerado, ¿no? Qué exageración. Pues así, mis hermanos. Esta mujer estaba excluida de todo, de la sociedad, de sus amigos. No debía de ponerse en contacto ni con sus viejos amigos, ¿verdad? Y ella estaba excomulgada de los servicios de la sinagoga, mis hermanos. Y estaba excluida de las mujeres del templo. O sea, estaba totalmente excluida. Y miren lo que dice el versículo 26 de Marcos 5. Yo le voy a leer este versículo solamente en la traducción del lenguaje actual. Vea lo que dice. 12 años. Usted se puede imaginar esto, mi hermano. 12 años. Si esta nación, mis hermanos, de verdad se caracteriza porque hay mucha soledad. Hay mucha soledad. No es como en nuestros lugares de origen, donde podíamos platicar, ir al parque, teníamos la libertad, o los vecinos nos conocíamos, como las casas están más pegadas, ¿verdad? Están más pegadas las casas, pues ahí veíamos al vecino, y si queríamos le barríamos y le echamos la basura. Aquí nomás nos peleamos porque no hay estacionamiento y nos enojamos porque se estacionó en mi lugar, ¿no? Aquí es diferente, hay mucha soledad, mis hermanos, ¿sí? Imagínense esta mujer, 12 años separada, apartada de toda sociedad. Y usted pudiera imaginar, o sea, el pesar que esta mujer cargaba, aparte de la salud, se sentía mal. Y vea lo que dice el versículo 26, la traducción lenguaje actual, dice que esta mujer había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho, y cada día se ponía más enferma. Fíjese qué tremendo. Ella fue a los médicos para ponerse mejor, pero únicamente sufrió más y se hizo pobre. Fíjese. Es como hoy en día, ¿no? Dicen que los mejores médicos se encuentran en la ciudad de Houston. Acabo de ir allá. Eso dicen los de allá, ¿verdad? Pero los de aquí decimos que aquí en Los Ángeles hay buenos médicos, ¿no? Pero los médicos de Houston tienen la fama de ser buenos médicos. ¿Sí lo sabía eso o no? ¿No lo sabía? Bueno, algunos sí, otros no, pero tienen la fama de que son buenos médicos. Y casi por lo regular la mayoría de los médicos que están en los hospitales de ahí son de Latinoamérica. O sea, nomás llegan, hacen su trabajo y se regresan a su país. Y dice, qué curioso, ¿no? Son los mejores médicos ahí, ¿no? En Houston, es así. Entonces haga de cuenta, mis hermanos, que esta mujer fue con los mejores médicos de aquel lugar. Y pues usted sabe, ¿no? Que en cada tratamiento que se hace, se sufre, ¿sí o no? Porque le inyectan por aquí, le inyectan por allá, le sacan, ¿sabe cuántos tubos de sangre cada vez que va y visita al médico? ¿Sí o no? Imagínense, yo hace un par de semanas atrás fui al médico porque me sentía mal, traía un dolor y me sacaron 3 tubos de sangre. Dije, ¿y eso qué tiene que ver con mi dolor? Imagínense, ¿no? Y luego ahí te dejan con el dolor y la pastilla te la dan ya que se te pasó, ¿no? Imagínense entonces, ¿no? Esta mujer dice que sufrió mucho, entre revisiones, exámenes médicos, ¿verdad? Y en todo esto, ¿cuántos saben que se pierde mucho tiempo? Mucho tiempo, horas, son horas perdidas esperando a que la atiendan, ¿sí o no? Además, los tratamientos médicos en esa nación, o en esta nación más bien, los tratamientos médicos, mis hermanos, en esta nación son caros, muy caros.
que incluso muchos ciudadanos están endeudados por motivos médicos. ¿Sí o no? Yo he conocido gente, mis hermanos, que en ocasiones esta situación los lleva a vender todo lo que tienen para poder pagar a los hospitales. ¿Sí o no, mis hermanos? Y a veces se quedan sin su patrimonio y la de su familia. Por a veces digo, Señor, sáname. No permitas que me enferme. La gente, mis hermanos, de clase media son los más vulnerables. Ni se diga los pobres, ¿verdad? A veces te atienden o medio atienden. No sé, yo creo que el Señor por eso me llevó a ese hospital, para darme cuenta cómo estaba todo. Había gente, mis hermanos, que estaban ahí horas esperando que los atendieran. Y igual, ahí nomás te dan una pastilla, tómatela y ya. Pero eso sí, te cobraron ya. Los que no tienen medical, los que tienen medical, bueno, pues el medical, ¿no? Pero los que no tienen, hasta yo le preguntaba, ¿cómo cuánto me va a salir? ¿Usted no tiene medical? No, pues yo no soy ni de aquí, ¿verdad? Voy de paso, soy peregrino y extranjero. Tengo mi patria celestial. Y ya me dice, no, pues nada más por estar aquí las 5 horas que duró, esperando que le dieran una pastilla. No, pues yo creo que como unos, si viene, yo decía, ¿no? Yo le calculo que unos $200. Dije, ay, bueno, está bien, ¿no? Dije, pues a lo mejor es barato, ¿verdad? No sé. Pero imagínense los que están siempre visitando, los que tienen una enfermedad grave, ¿verdad? Y que no tienen seguro, que los tienen que operar. Les llegan los biles, como les llaman aquí, de miles de dólares. Entonces esta mujer, mis hermanos, gastó todo, gastó dinero, gastó tiempo, gastó esfuerzo, se gastó la esperanza de poder quedar sana algún día. Y su fe se veía disminuyendo cada vez más, la fe de quedar sana, ¿sí? De ser curada, de ser sanada por algún médico. Lucas, mis hermanos, el otro evangelio paralelo a esta historia, nos dice que esta mujer se gastó todo. Y como médico Lucas, pues él sabía que los cobros tomarían todo el dinero que tenía una familia. Él lo sabía. Por eso dice en ese evangelio que ella gastó todo lo que tenía para poder ser sanada. Entonces, cuando el alma está enferma, mis hermanos, hoy en día, a menudo se acude a diferentes doctores o médicos y se gasta una gran cantidad de tiempo y dinero. Y no son sanados por ellos. Por esos médicos, acuden a diferentes médicos solamente para sufrir mucho y hundirse más. Un alma enferma puede ir al médico del entretenimiento. Vamos a ver las series del Netflix. ¿Y cuánto paga por Netflix? Se paga, ¿no? El Peacock, ¿cómo se llama ese canal? Otros canales, ¿no? O el cable, ¿no? Cada mes. Lo que usted gasta. O en canales especiales o en canales de cable. O como Netflix, que le cobran pues cada mes, sin falla, ¿sí? Y ahí está usted distrayéndose en las, bueno, ahora son series, en las telenovelas, en las series de Netflix, ¿sí? Y usted contrata el Netflix para distraerse de su problema, para olvidarse de su problema. Pero una vez que pase y que ya se consumió toda esa serie y que nomás lo entretuvo, se dará cuenta que no encontró la cura, que va a volverse a encontrar a su realidad, a su situación. ¿Sí o no? Y pueden visitar incluso al doctor del éxito y distraerse con los logros financieros. Ahí la llevo, ya tengo en mi cuenta del banco $2,000. No, ahí la llevo, ¿no? O con los logros profesionales, un ascenso en tu trabajo, reconocimientos, premios. Pero a la larga, nada de eso es ayuda. ¿Cuántos lo saben? Nada de eso es ayuda. Pueden visitar al doctor placer, pueden visitar al doctor autoayuda o el doctor religión. Pero todos estos médicos no pueden traer una sanidad real. ¿Cuántos lo saben? La gente, mis hermanos, busca en retiros espirituales, buscan en psicólogos, en neuróticos anónimos, inclusive el peor de los casos, la gente consulta a los brujos y adivinos para sanar o ser libres o sanados o restaurados de su situación. ¿Sí o no?
Luego le dicen, leemos las cartas. ¿Sí? Otro día se acerca una persona y me dice, ¿no quiere que le lea las cartas? Dijo, no, yo mejor te las leo a ti. Mira, aquí tengo unas de Pablo. ¿Ah? Pero no quiso y mejor se fue. Entonces algunos, en el peor de los casos, mis hermanos, consultan brujos, consultan adivinos y sin ningún resultado. Fíjese. Déjenme le cuento una historia. Yo antes de ser cristiano, mis hermanos, pues mi matrimonio no iba bien. Pero buscábamos una solución al matrimonio. Pues porque nos amábamos, ¿verdad que sí? Nos seguimos amando. Buscaba una solución al matrimonio. Entonces lo que nosotros hacíamos era, vamos a un retiro espiritual y nos íbamos, que el retiro no sé qué de la familia, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, que un retiro que fuimos de matrimonios, pero salimos igual. No pasó nada, ¿sí? Es más, consultamos psicólogos, no pasó nada. Hasta neuróticos anónimos fuimos, porque pues diario nos peleábamos, diario relegábamos, diario discutíamos, nos amábamos, ¿verdad? Pero era un amor apache, ¿no? ¿Cuántos viven así una vida todavía como cristianos? ¿Verdad? No le quieres hacer daño, pero parecemos puercos espines, ¿sí? Nos acercábamos y las mismas espinas nos lastimaban, ¿sí? Entonces nada de esto, mis hermanos, ayudó a restaurar nuestro matrimonio. Pero solamente, mis hermanos, el doctor de doctores, Jesús, es el único que puede sanar y restaurar nuestras almas. Es el único que puede restaurar nuestras vidas, nuestro matrimonio. Y eso es a través, mis hermanos, de su palabra. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dicen las escrituras, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente la palabra, mis hermanos. Mire, ve al versículo 27 de Marcos 5. ¿Qué dice? Y cuando oyó hablar de Jesús. La pregunta es, ¿quiere decir entonces que esta mujer escuchó hablar de Jesús? ¿Sí o no? Ahora, otra pregunta. ¿Cómo viene la fe? Por escuchar, por oír. La fe viene por el oír. Lo que esto significa entonces, mis hermanos, que esta mujer ya había escuchado antes de este Jesús tierno, amoroso, que sanaba y liberaba a aquellos que le pedían ser liberados y sanados. Ella ya había escuchado de esto. Y antes de este evento con esta mujer, por ejemplo, en este mismo evangelio, ocurrieron otros milagros que Jesús realizó, y de seguro, mis hermanos, ella escuchó de estos milagros. Mire, regrésese unas cuantas páginas, nada más rápidamente. Le voy a dar ejemplos. Marcos 1, del versículo 32 al 34, dice como título que Jesús, que muchos fueron sanados, ¿qué? Al ponerse el sol. ¿Sí lo está leyendo ahí? ¿Sí? Y luego Marcos 1, 40 al 45 dice que Jesús sanó a un leproso. ¿Sí o no? Marcos 2, 1 al 12 dice que Jesús sanó a un paralítico. ¿Se lo está viendo o no? Y en Marcos 3, 1 al 6 dice que Jesús sana a un hombre de la mano seca. Fíjense, todos estos sucesos, bueno, y sin hablar tampoco del endemoniado gadareno, ¿verdad? Pero todos estos sucesos, mis hermanos, del que le estoy hablando, esta mujer escuchó que había un hombre llamado Jesús que sanaba personas. Entonces dice aquí la palabra que cuando ella oyó, ¿verdad? Que cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿verdad? Y al saber entonces esta mujer, mis hermanos, de estos acontecimientos milagrosos, esta mujer pensaba y decía, ojalá que yo pudiera encontrarme algún día con ese Jesús que habla a la gente para poder ser sana de este azote. Esta mujer pensaba esto.
¿Y ve por qué es importante, mis hermanos, que nosotros hablemos de Jesús con todos? Es importante, mis hermanos, en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque estamos dejando una semilla de salvación para alguien que algún día la va a necesitar. Y pues ese día llegó para esta mujer. Ese día llegó, porque cuando le vio, dice, continúa diciendo el versículo 27, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Otras versiones dicen que se abrió paso entre la multitud, se le acercó por atrás y le tocó su ropa. Debido a que la condición de esta mujer era vergonzosa, como ya lo vimos, y debido a que ella era ceremonialmente impura y sería condenada si tocaba a Jesús, o aún estando en medio de la multitud que apretaba, ella quería hacer esto en secreto, que nadie se diera cuenta. ¿Sí? Y esto lo pensó así, para no ser condenada o exiliada y llevada, apartada fuera de la sociedad, fuera de la ciudad. Ella no quería eso, por eso secretamente lo hizo. Y en ocasiones, mis hermanos, nos volvemos nosotros de la super secreta, ¿verdad? Venimos al lugar de reunión, pero lo hacemos sin que se entere el esposo o la esposa. ¿A dónde fuiste? No, fui no sé, al mall, ¿no? O que no se enteren nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos. Y todo esto por el qué dirán, ¿verdad? De que no nos vayan a decir, ya te hiciste aleluyo. Muchos, muchos tienen temor de esto. Que le digan, ya te hiciste aleluyo. Ya te lavaron el cerebro. ¿Sabe que a mí sí me lo lavaron? Es que lo tenía bien sucio. Y a usted también se lo van a lavar. Sí. Ya te lavaron el cerebro. Sí, es que lo tenía sucio, por eso me lavaron el cerebro, ¿no? En esos lugares te prohíben hacer cosas. ¿A usted le prohíben hacer cosas? ¿Usted qué dice? Con esto es con lo que nos enfrentamos, mis hermanos. Por eso venimos encubiertamente en algunas ocasiones. Pero ella no le preguntó abiertamente a Jesús que fuera sanada. No le preguntó. Pero ella únicamente lo pensó y dijo, si tocare solamente su manto, seré salva. La mujer entonces se acercó a Jesús con cierto grado de superstición. Vea bien esto, Se acercó con un cierto grado de superstición, pensando que había poder en el borde de su manto. ¿Sí? Hay algunos que piensan que eso tiene poder. ¿Sabe a lo que me refiero? Ay, pastor, únjame. Eso no tiene poder. Ore por mí, pastor. Sí le ore, pero si usted no obedece al Señor, no tiene poder. ¿Cuántos saben eso? Y esta mujer decía, si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana. O sea, ella tenía un cierto grado de superstición. Y a veces nosotros los cristianos también somos muy supersticiosos, mis hermanos. ¿Sí? Si el pastor no ora por mí, entonces no. ¿En serio? Así hay algunos. El pastor Chuy por eso decía, no, o sea, como dijo el otro día, no queremos turista religioso. No le digan a nadie que es solamente evento para pastores, dice. No queremos turistas religiosos, porque luego van y, pastor, una foto. Ay, gracias, pastor, y que gracias a usted yo fui sanado, y que gracias a usted. Dice el pastor, gracias a mí, oh Jesucristo. Y los pone en su lugar. Pero aún así no entienden la gente. Entonces, la mujer se acercó con un cierto grado de superstición a Jesús, pensando que había poder en el borde de su manto. Sin embargo, había también un poco de fe, porque no hay evidencia, mis hermanos, de que Jesús antes hubiese sanado de esa manera. No hay evidencia que hubiese sanado a través de las ropas. A pesar de que su fe tenía elementos de error de esta mujer y superstición, ella creía en el poder sanador de Jesús, y el borde de su manto servía como punto de contacto para su fe. Hay muchas cosas, mis hermanos, que podríamos encontrar mal con la fe de esta mujer. Sin embargo,
más que nada su fe estaba en Jesús. Y estaba también en el objeto de la fe, era mucho más importante que la calidad de esa fe. Mire, Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Fíjense, los apóstoles diciéndole a Jesús, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Y sabe qué es un grano de mostaza? ¿Ha visto un grano de mostaza, mi hermano? ¿Cómo es el grano? Así, un granito, ¿verdad? Fíjense, el Señor está diciendo, si tuvieras así de fe, y el Señor nos dice a todos, si tuviéramos así de fe, así, un granito, lo ha visto, ¿verdad? El grano de mostaza es un granito así chiquitito, color negro, pero de eso sale un arbolote. ¿Sí lo sabía o no? Y el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvieras fe así, mi hermano, tú le dirías a tu situación, en el nombre de Jesús. Pero como a veces no tenemos esta fe así, ni así, ni así, pues no pasa nada. Mateo 9:20 dice que ella tocó el borde de su manto, y esto significa en realidad que tocó los vestidos externos que utilizaban todos los judíos. ¿Sí? Mire, vaya al versículo 29 de Marcos 5. Entonces ella dijo, ¿verdad? En el 28 dijo que si tocare tan solamente su manto, seré sana. Y el 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Acudió a la fuente correcta. Como le comentaba, de acuerdo con la manera de pensar de aquellos días y de acuerdo a lo que estipulaba la ley, cuando esta mujer impura tocó a Jesús, esto lo haría a él impuro, según la ley, ¿sí o no? La mujer estaba mal, o sea, era impura según la ley, y si tocaba a Jesús, lo hacía impuro, según la ley, ¿sí o no? Porque eso es lo que marcaba la ley. Pero debido a la naturaleza de Jesús, mis hermanos, y el poder de Dios, no es así como ocurrió. Mire, Romanos 3:21, déjenlo apartado ahí. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hablando de la ley, ¿verdad? Para Jesús no aplicaba, mis hermanos, esto, pero vea. 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? Queda excluida, la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley ¿de qué? De la fe. Versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero vea el versículo 31. Entonces no vaya a decir, entonces ya la ley. No, vea el versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sí? O sea, estamos en el tiempo de la gracia, pero la ley sigue vigente, mis hermanos. La ley sigue vigente. Sí, estamos en el tiempo de la gracia, pero si tú obras, actúas conforme o fuera de la ley, o agrediendo la ley, y piensas y te justificas de que estoy en la gracia, no te confíes, porque la ley sigue en pie, sigue vigente.
Entonces, cuando esta mujer, mis hermanos, tocó el manto de Jesús, Jesús no fue hecho impuro, porque eso es lo que marcaba la ley. ¿Sí o no? Al contrario, la mujer fue sanada, mis hermanos. Fue sanada. Entonces, cuando venimos a Jesús, mis hermanos, con nuestro pecado y lo ponemos sobre Él, esto no le hace a Él un pecador, sino que nos hace limpios a nosotros, mis hermanos. ¿No le da gracias a Dios por eso? Él nos hace limpios. Él nos libra de nuestro pecado. Y continúa diciendo el versículo 29 de Marcos 5. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Otras versiones dicen que inmediatamente dejó de sangrar y supo que ya estaba sanada. Fíjense, qué tremendo. Cuando Jesús viene y toca tu corazón, tú inmediatamente te vas a dar cuenta que has sido sanado, que has sido restaurado. Y no en una emoción, mis hermanos. No en una emoción. Yo recuerdo cuando llegué a los Pies de Cristo, me invitaron, porque como ya le platiqué, ¿verdad? Mi vida era un desastre. Y un compañero de trabajo me invitó. Y gracias a Dios por la vida de ese varón, porque gracias a eso estoy aquí. Y me invitó y fui. Y yo me acuerdo que llegué y lo primero que vi era un lugar donde, pues así como este, ¿verdad? No hay nada de imágenes ni nada. Ya saben, ¿no? La religión. Pero lo que me llamó la atención, y como yo era rockero, pues vi un grupo entero tocando. Yo jamás había visto eso. Yo nada más, en las iglesias tradicionales, nada más una guitarra, un pandero, y todos cantando. Entre tus manos está mi vida. No, pero acá era todo, los instrumentos. Y dije, caray, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿No? Y eso me llamó mucho la atención. Mire, el Señor sabe cómo atraernos. Como yo era rockero, el Señor me atrajo a través de la música. De verdad. A Moisés lo atrajo por medio de la zarza, ardiendo, pero que no se consumía. Así el Señor le llamó la atención. ¿Para qué? Para tener un diálogo con Él, para poderlo restaurar, para poderlo llevar a su propósito. Y el Señor nos quiere llevar al propósito que Él tiene para nosotros, a nuestro propósito. Y Él nos quiere llamar la atención. ¿Cómo? Él sabe cómo. Él es soberano. Él sabe cómo llamar tu atención. ¿Sí o no? Y esta mujer sintió que estaba sanada de aquel azote. Inmediatamente entonces dejó de sangrar y supo que estaba sana esta mujer. Qué maravilloso. ¿Cuántos de aquí han sentido la mano de Dios que les tocó y les sanó y les restauró? Ahora, eso no significa que, es que pues, no me restauró totalmente. ¿Qué dijimos al principio? Que es un proceso. No te va a restaurar inmediatamente, es un proceso. A la medida de tu fe y a la medida de tu obediencia es como el Señor va a obrar. Pero si no obedeces, ¿verdad? Y no crees y a veces dudas, pues el Señor se detiene hasta que pases ese nivel. ¿Sí? Hasta que ya estés listo para dar el siguiente paso. Es un proceso, mis hermanos. No es un horno de microondas. ¿Sí? Versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, fíjese, Jesús sintió, ¿verdad? Cuando la mujer fue sanada, mis hermanos, ambos, la mujer y Jesús, supieron lo que sucedió. Y este asunto es entre tú y Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que no porque hayas nacido en una familia cristiana, tú eres cristiano. Tú tienes que decidirte. O no porque tus hijos vengan a la iglesia contigo, ya son cristianos. Ellos van a tener que tomar su decisión de si siguen o no a Cristo. Porque eso es entre Cristo y ellos. Pero tú los tienes que encauzar, los tienes que encaminar, los tienes que guiar a que tomen esa decisión. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque nosotros como padres hacemos que nuestros hijos tomen o buenas o malas decisiones.
Nosotros como padres impulsamos a nuestros hijos a que hagan esto, ¿sí o no? Y casi siempre pues pasa lo contrario. Pero ahora que estamos aquí, mis hermanos, vamos a impulsar a nuestros hijos a que tomen buenas y sabias y correctas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando la mujer fue sanada, ambos, la mujer y Jesús, supieron lo que sucedió. Ella sintió, mis hermanos, en el cuerpo lo que sucedió. Y Jesús supo el poder que había salido de él. Sería interesante el saber exactamente qué significa el poder que había salido de él, ¿no lo cree? Y esta es la única sanidad o milagro en el ministerio de Jesús, mis hermanos, o de cualquier otro en la Biblia que se menciona esta idea. ¿Sí? De cualquier otra sanidad en el ministerio de Jesús no se nos da idea de que el poder de sanidad de Dios era comunicado por un seguimiento de poder notable fluyendo por Jesús hacia alguien más. Es decir, que alguien tocara sus ropas y haya sanado. Ese es el único caso, y usted lo estudia. Pero en esta ocasión, algo como esto ocurrió, sucedió. No sabemos cómo, pero sucedió. ¿Sí? Volviéndose la multitud, Jesús les dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Dijo mis vestidos, no quién me ha tocado a mí. ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Sí? Y esta pregunta no tenía sentido para los discípulos, mis hermanos. Lucas nos dice que las multitudes lo oprimían a Jesús. Y había personas todo a su alrededor presionándole, ¿verdad? O presionándose contra Jesús y haciendo algún tipo de contacto con él. Entonces, cuando la mujer tocó a Jesús y fue sanada, Jesús sintió que algo sucedió. Jesús tenía la sensación de que alguien acababa de ser sanado. Y esto fue antes de que ella fuera revelada a sí misma. Sí. Y dijera: es que fui yo. Eso Jesús lo dijo, lo mencionó. Y lo estaba repitiendo, yo me imagino, ¿no? ¿Quién me tocó? Alguien de aquí me tocó. Y todos así, pues, ¿quién te tocó? Pues hay tanta gente que ¿quién? Y él, yo creo que insistía: alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí. ¿Verdad? Eso Jesús lo declaró antes de que esta mujer dijera: fui yo. Jesús ya sabía, mis hermanos, ¿sí o no? ¿Quién le había tocado? Y él ya sabía quién había recibido la sanidad. Ya lo sabía. Él preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Para el beneficio de esa mujer, no porque él no supiera quién era esta persona. Esto probablemente significa que Jesús la estaba mirando directamente. Alguien me tocó. No, le dijo directamente. No quiero decir su nombre, pero estoy viendo quién fue, ¿no? ¿Usted se imagina a Jesús? La estaba mirando directamente cuando dijo que Lucas menciona que alguien me ha tocado. Eso menciona Lucas. Y el versículo 31, vean lo que dicen los discípulos. Sus discípulos le dijeron: ay, Señor, estás viendo la multitud, cómo nos aprietan, no nos dejan ni caminar, ¿verdad? Y dices: ¿quién me ha tocado? O sea, Señor, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? Si aquí todo el mundo te está tocando. Aquí todo el mundo quieren: ay, pásame la unción. ¿Ah? Pero dice el versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. ¿Sí? Dada la situación, mis hermanos, sus discípulos le dijeron esto, ¿verdad? Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero los discípulos no entendían la diferencia entre un contacto casual con Jesús y el alcanzarle para tocarle con fe. Ellos no entendían esa diferencia. Porque imagínense, ¿verdad? Había muchas personas en ese lugar y en ese momento. Pero ¿cuántas de esas personas no habrían tocado a Jesús? ¿Cuántas no habrían tocado a Jesús? Muchas personas, ¿sí o no? Y aquí, ¿cuántos estuvieron tocando a Jesús? ¿Quién quiso tocar a Jesús? Cuando el milagro de la mujer fue revelado por Jesús, las multitudes podían decir, ¿verdad? Me encontré con Jesús. Lo toqué, pero yo no fui sanado. Porque Jesús decía: alguien me tocó, alguien fue sanado, alguien tocó, me tocó, salió poder. Y todos los demás podían decir: pues yo lo toqué, pero no sucedió nada. ¿Y por qué está diciendo eso Jesús?
Entonces yo no soy. Y así, ¿no? Todos los que estaban ahí. Pues yo lo toqué, pero pues, oh, mira, aquí sigo igual, con mi pensamiento depresivo. Pues yo lo toqué, pero yo sigo igual, sin fe, sin creer que Dios puede solucionar esta situación que estoy pasando. Mira, yo lo toqué, pero aquí sigo igual con mi enfermedad. Fíjense. Pero hay una gran diferencia, mis hermanos, entre toparte con Jesús aquí y allá, ¿sí? Y toparte con Él con fe. Puedes venir a la iglesia semana tras semana y toparte con Jesús. Eso no es lo mismo que extender tu mano para tocarlo con fe. Porque a veces estamos aquí en la alabanza y a veces levantamos las manos, a veces no, porque las tenemos muy pesadas. Tenemos cargas muy pesadas, mis hermanos, que a veces nos cuesta levantar nuestras manos. Hay algo pesado que no nos permite levantar nuestras manos para adorarle, para rendirnos. Decirle, aquí estoy, Señor, yo quiero tocarte a ti. Pero estamos así, no queremos tocar al Señor, estamos así. Es más, tocamos más bien la banca y nos aferramos a ella para no levantar nuestras manos, ¿no? Y se quieren las manos levantar y no dejamos, ¿verdad? Le apretamos a la mano para que no se levante. No todo contacto con Cristo, mis hermanos, sana a los hombres. Lo que sana, lo que restaura a las personas es el despertar de uno mismo para acercarse a Él. Es el toque determinado, personal, resuelto y creyente de Jesucristo que salva. Porque, hermano, si tú quisieras tocar a Jesús, tú levantabas tus manos y, Señor, aquí estoy. Yo me rindo a ti. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor. No te veo, pero puedo sentirte. Puedo tocarte. Pero a veces estamos tan duros, mis hermanos, en nuestro corazón, que permanecen nuestras manos abajo y ni siquiera lo alcanzamos a tocar. Nos topamos con Jesús, pero no lo tocamos, como esa multitud. No, muchos le tocaban, muchos se toparon con Él, muchos hasta una selfie se tomaron con Él. Pero solamente esta mujer que tuvo fe y que dijo en su corazón, si tan solo me acerco a Él y toco aunque sea el borde de su manto, voy a ser sana. Se abrió paso entre la multitud. No le interesó ser excluida, ser exiliada. No le interesó. No le importó hacer el ridículo. No le importó el qué dirán. Y se abrió paso entre la multitud y tocó. Creyó. Tuvo fe. Y dice el versículo 36, el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, es decir, que en otras versiones dice que sabiendo que ella había sido descubierta, dijo, pues ya me descubrieron, ni modo, pues al exilio, ni modo, ya ahora sí, pues ya de por sí no tenía contacto con nadie y ahora que sepan, no, me van ahora sí, aquí se acabó mi vida. Yo pienso que esta mujer así pensaba. ¿Sí? La mujer tuvo que presentarse porque Jesús sabía quién era ella. Él la llamó al frente y esto la avergonzó, porque su situación la avergonzaba y eso la avergonzó. Pero el propósito de Jesús, mis hermanos, no era avergonzarla, sino bendecirla. El propósito de Dios no es avergonzarte. Humíllate al Señor. El propósito de Dios no es humillarte, tú humíllate. Es para bendecirte. Pero es una decisión que cada quien toma, que cada quien decide. Jesús lo hizo para que ella supiera de manera absoluta que ella estaba sanada. Es cierto que Marcos nos dice que ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, pero esta mujer era como cualquier otra persona, ¿sí o no? Pronto ella pudiera estar empezando a dudar o a temer, preguntándose si ella realmente había sido sanada, porque sintió que había sido sanada, pero como cualquier otra persona de repente se tambalean, comienza y viene la duda, viene el ataque del enemigo y te dice, ay, no estás sana, lo que sentiste fue una emoción,
Tú estás así, vas a seguir siendo así toda la vida. Y ahí estás haciéndole caso al Satanás, ¿no? A Satanás. Sí, cierto, tienes razón. Ahí estás otra vez. En tu tristeza. Entonces Jesús, por eso le dijo, ¿quién me ha tocado? Quería que ella dijera, fui yo, Señor, quien te tocó. Para Jesús confirmarle y decirle lo que ella había sentido. Ella estaba dudando y quizá preguntaría cuándo es que la enfermedad otra vez regresaría. ¿Sí? Y Jesús lo hizo para que los demás que estaban a su alrededor supieran que ella fue sanada. Esta mujer tenía una enfermedad que nadie podía ver, la cual hacía que ella era una mujer marginada de la sociedad. A algunos les sonaría sospechoso si ella anunciara, si ella por su propia iniciativa hubiera dicho, he sido sanada. Y algunos dirían, sí, ¿cómo crees? Sí, ¿cómo no? Ya ve cómo somos de juzgadores, ¿no? Que algunos dicen, no, he encontrado al Señor y el Señor está cambiando mi vida. ¿De veras? Y nos comienzan a juzgar. Y eso a veces también nos tumba, mis hermanos. No permitas que nada ni nadie tumbre o derribe lo que Cristo ha hecho en tu vida. Los demás pensarían que ella estaba inventando eso para que fuera considerada limpia otra vez. Y Jesús la llamó, mis hermanos, para que otros supieran que absolutamente ella fue sanada. Y dice la palabra, continúa diciendo el versículo, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Cuando venimos a Jesús, mis hermanos, debemos de contarle toda la verdad. Cuando venimos a Jesús, tenemos que contarle toda la verdad. Debemos de contarle toda la verdad acerca de nuestro pecado. No debemos, aunque Él lo conoce todo, pero nosotros debemos de llegar y decirle, Señor, yo he pecado contra ti, esta situación, estoy pasando esto, hice esto otro. Tenemos que ser sinceros delante de Él. Debemos de contarle toda la verdad acerca de nuestro pecado, mis hermanos. Venimos a Él como el gran médico que es. Y Él va a preguntar, ¿cuál parecer o cuál es el problema que tú tienes? Cuando tú vas a un médico, lo primero que te hace es una serie de preguntas, ¿sí o no? ¿Apagaron el aire? Sentí más caliente, ¿no? Entonces, cuando tú vas con el médico, él te hace una serie de preguntas, ¿sí o no? Es que me duele aquí. Y del 1 al 10, ¿cuánto le duele? No, pues qué tanto. Tienes que decir toda la verdad, ¿sí o no? Para que te puedan dar un diagnóstico correcto, ¿sí o no? Porque si tú no le dices correctamente o no le dices toda la verdad de cómo te sientes, el médico ¿qué te va a dar? De acuerdo a lo que tú le dijiste, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces debemos de contarle toda la verdad, mis hermanos, acerca de nuestros padecimientos, porque Él quiere saber dónde te duele. Así que dile, ¿dónde te duele, hermano? Aquí, Señor, aquí me duele. Tú dile, ¿aquí te duele? ¿En dónde? ¿En qué parte? Aquí, en el corazón. A ver. Y el Señor va a empezar allí con su mano poderosa a traer sanidad. Sí, debemos de contarle toda la verdad sobre los otros médicos y curas que intentamos o que hemos ido o que hemos acudido a otros médicos. Tenemos que contarle eso. Debemos de contarle toda la verdad sobre todas nuestras esperanzas, porque Él quiere saber lo que Él puede hacer por nosotros. Pero una vez que le digamos la verdad y que Él nos haya sanado, tenemos que postrarnos en adoración, mis hermanos, por todo lo que Él ha hecho. ¿Sí o no? Todo aquel que recibe un milagro de Jesús no puede ni debe ser indiferente. Se debe notar tu gratitud al adorarle, al cantarle y expresarle lo que Él es para ti. Mira, hermano, si tú vas con un médico y el médico te diagnostica correctamente, te da un buen medicamento, trata bien contigo y te libera de esa enfermedad que hoy en día está acrecentando mucho, llamada cáncer, estoy seguro que tú, doctor, muchas gracias, le traje este regalo. Le traje una corbata o no sé, algo, un regalo en agradecimiento por lo que Él hizo por ti, ¿sí o no? ¿Y a Jesús qué le traemos, mis hermanos? Nuestra indiferencia a veces. Decía, ay, es domingo, vamos pues, a ver qué. Y a veces estamos así, hermanos.
cuando debemos de darle nuestras vidas, debemos de darle nuestra adoración, debemos de darle nuestro corazón, debemos de entregarnos a Él en espíritu, cuerpo y alma, pensamientos, todo. Versículo 34, mis hermanos, ya estamos terminando. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. No le dijo sana, le dijo salva. Ve en paz, dice, y queda sana de tu azote. Cuando Jesús dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, le mostró a la mujer, mis hermanos, que no fue el tocar el manto de Jesús lo que la sanó. Eso le estaba mostrando. En lugar de eso, fue su fe en Jesús y lo que Él podía hacer por ella, lo que le sanó. Mira, hermano, no es la organización, no es la iglesia, es la fe que tú tengas en Jesús. Porque muchos piensan que, es casa de oración, ahí sí. No. A Dios lo puedes encontrar, bueno, hay de iglesias a iglesias, ¿no? Pero a Dios lo puedes encontrar en tu fe, ¿sí? Y qué mejor que en un lugar como este, ¿no? Donde se predica la sana doctrina. Pero a lo que voy, mis hermanos, es de que no tengamos esa idea, sino que nosotros vayamos a Jesús. Es a quien tenemos que ir, ¿sí o no? Entonces, su fe en Jesús fue lo que la sanó, mis hermanos. Otra versión dice que ha sido sanada, le dijo Jesús, porque confiaste en Dios. ¿Se fija? Nuestra confianza en Dios. Confiar, mis hermanos, es tener fe, ¿sí o no? Y Jesús lo hizo para que Jairo también, porque vimos la historia que había un hombre, ¿verdad?, llamado Jairo, que su hija estaba agonizando, y Jesús hizo todo esto, mis hermanos, que vamos a ver esta historia también la próxima semana, si Dios lo permite, o la que siga, porque creo que la siguiente es el Día del Padre. Estamos preparando algo muy bonito. Entonces Jesús lo hizo, mis hermanos, para que Jairo pudiera ver la fe de esta mujer, ¿sí? Y para que fuera animado en cuanto a su hija que estaba enferma. Jesús la llamó a esta mujer para alentar a alguien más, a Jairo. Jesús lo hizo porque Él quería bendecirla de una manera especial y la llamó hija. Ahora el Señor nos llama hijos. Qué bendición, ¿no, mis hermanos? Jesús nunca llamó a ninguna otra persona por ese nombre en las Escrituras. Jesús quería que ella pasara adelante y escuchara este nombre especial de ternura. Y cuando Jesús nos llama, mis hermanos, hacia el frente, a ver quién tiene una necesidad, todos así. Pero ¿sabe qué? A veces es el orgullo, ¿sí? A veces Jesús nos llama para pasar hacia adelante, hacia el frente, ¿verdad? Porque Él tiene algo especial para nosotros, ¿sí? Y la envió a casa con un pensamiento más sublime acerca de Él. Ella nunca hablaría de la maravilla del manto, por ejemplo. No, es que toqué su manto salió poder. No, ella siempre hablaría de la maravilla del Señor. Si se hubiese marchado sin confesar su sanidad, ella hubiera dicho: he encontrado una cura, en vez de decir: he encontrado al médico de médicos. Ya para concluir, mis hermanos, Jesús nos puede pedir que hagamos cosas que parecen vergonzosas hoy en día. Él no nos pide que las hagamos solamente porque Él quiera avergonzarnos. También hay un propósito más alto, aun cuando no puedas verlo. Pero si el evadir la vergüenza es la cosa más importante en tu vida, entonces el orgullo es tu Dios. Y estás más enamorado contigo mismo y con tu propia imagen, más de lo que estás enamorado de Jesús. Imagínense, ¿no? Pobre Jairo. Durante todo esto, su hija estaba acostada, enferma en casa, y su vida estaba desvaneciendo, la vida de esta muchacha, de su hija. Era una tortura para Jairo el ver que Jesús se tomara el tiempo para ministrar a esta mujer mientras su hija sufría. Y Dios nunca es lento, mis hermanos, pero a menudo parece que Él es lento para el que sufre.
Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no llegas rápido? ¿Por qué no? No, Él no es lento, mis hermanos. ¿Sí? El Señor nunca llega antes, mis hermanos. ¿Usted lo sabe o no? No llega antes ni llega después. Jesús no llega tarde a su cita. Él siempre llega justo a tiempo cuando lo necesitamos. Él llega en el tiempo perfecto de Dios, mis hermanos. Él es fiel y bondadoso. Y Él suplirá nuestra necesidad conforme a su misericordia y conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. En lo que viene el grupo de alabanza. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, te damos a ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Ahora sabemos, Padre, que tú eres quien sana y restaura. Que en todo esto tú tienes propósito, Señor, en nuestras vidas. Y te damos gracias a ti, Señor, porque tú eres bondadoso. Porque tú, Señor, ves nuestra necesidad. Tú, Señor, siempre estás presto a escuchar nuestro clamor a ti. Nosotros acudimos, Señor, a tu llamar. Acudimos, Señor, a ti porque tú eres el único que puede suplir nuestra necesidad. Tú eres el único que puede restaurar nuestra alma, nuestros pensamientos. Porque tú eres, Señor, quien escucha nuestro llamar, nuestro clamor. Tú eres, Señor, quien se acerca a nosotros, Señor, y nos sanas. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor? Como queriendo tocar el borde de su manto. Pero no te conformes con tan solo tocar el borde de su manto. Toca su corazón. Toca al Señor. Dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Esta es mi necesidad, delante de ti la pongo a tus pies. Oh, gracias, Señor. Vamos a cantarle al Señor. Dile a Él: escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Levanta tus manos y dile a Él: porque tú estás conmigo en la aflicción, tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré
te alabaré, dile a Él. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré, con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Sí, Señor. Vamos a cantarle una vez más al Señor con el corazón y decirle: escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé. Gracias, Señor, por tu amor. Y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé, y te escuché decir: no temas. Dile con el corazón al Señor: porque tú estás conmigo en la aflicción, tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré, te alabaré, dile a Él. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré, con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Cantaremos, Señor, de tu salvación. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu restauración. Gracias, Señor, por fijarte en nosotros y por querer y venir a sanar y restaurar lo que se había perdido, lo que nos habían robado, Señor.
Pero ahora tú vienes, Señor, a restaurar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras familias. Y por eso te damos gracias, mi Señor. Te bendecimos, mi Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Aleluya. Te alabamos, Señor. Ese aplauso más fuerte al Señor, a nuestro Dios restaurador, a nuestro Dios que sana y cubre nuestra necesidad. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Pues llévese esa palabra en su corazón y despídanse unos a otros y nos vemos en la próxima reunión. Que el Señor le bendiga, mis hermanos.